Hola, en este video vamos a explicar los ejercicios del capítulo 9. El tema es la competencia imperfecta y el monopolio para la clase de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Los ejercicios son sacados del libro de microeconomía con aplicaciones a Latinoamérica y los autores son Ordaz y Samuelson. Vamos a empezar con el primer ejercicio. En la figura 9.1 podemos ver la competencia perfecta, la cual se define en un mercado en el que muchas empresas venden productos idénticos. No hay restricciones para entrar a este mercado, no hay ventajas de quien entró antes y todos están informados acerca de los precios. En el inciso A podemos ver la gráfica de la demanda de la empresa en competencia perfecta, la cual se presenta una curva horizontal. Esto indica que estas empresas pueden vender lo que quieran al precio del mercado. Los competidores toman el precio tal como se les da. Ahora, la competencia imperfecta tiene curvas de demanda de productos muy verticales. Esto significa que pueden subir sus precios de los productos sin que estos repercutan en la demanda del mismo. En el inciso B, la curva de demanda tiene una pendiente negativa. Una reducción de los precios provoca que esta curva se desplace hacia la izquierda, hasta la curva de demanda representada por la línea roja con los dos puntos de D. Estos competidores son no hacedores de precios y no tomadores. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora vamos a analizar el siguiente ejercicio en el cual podemos ver que la competencia perfecta está conformada por muchos productores, los cuales crean productos idénticos. No tienen ningún grado de control en el mercado y sus métodos de comercio se basan en el intercambio o subasta de mercado. Un ejemplo pueden ser los mercados financieros o productos agrícolas. Analizamos después la competencia imperfecta. Esta prevalece en una industria siempre que los vendedores individuales tengan alguna medida de control sobre el precio de producción. Los principales tipos de competencia imperfecta es la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. Vamos a explicar cada uno de ellos. La competencia monopolística se presenta cuando hay muchos productores, muchas diferencias reales o percibidas en el producto. Generalmente prevalecen en el comercio al menudeo. Tienen poco control en el precio y su medio de comercio se basa en la publicidad y la rivalidad en cuanto a la calidad del producto. Un ejemplo pueden ser las pizzerías o productos como cervezas y computadoras, de los cuales hay bastantes. Continuamos con el oligopolio, el cual se da cuando hay pocos productores, poca o ninguna diferencia en el producto. No son distinguidos por el comercio de productos muy poco comunes como el acero o productos químicos. Tienen muy poco nivel de control en el mercado y su método de comercio se basa en la publicidad. Finalmente, el monopolio, el cual es en una empresa que tiene el control del mercado. Tiene barrera de entrada, natural o legal, y no tiene un sustituto cercano. Estos monopolios permanecen con licencias o permisos, tienen un nivel considerable de control en el mercado y sus métodos de comercio se basan en la publicidad. Una vez que hemos comprendido la estructura del mercado, en la figura 9.2 se presenta la estructura del mercado pero en gráficas. Debemos comprender que las condiciones del costo y la demanda influyen bastante en la estructura del mercado. En el inciso A, nos enfocamos en la competencia perfecta. Ahí se muestra una industria donde la curva del costo promedio representada por CP alcanza un nivel de producción que es pequeño en relación al mercado. Por consecuencia, las industrias pueden soportar grandes cantidades de empresas que son necesarias para una competencia perfecta. Por ejemplo, es común que haya pequeños grupos de fabricantes que produzcan marcas, modelos y productos diferentes. Esto es atractivo para los consumidores. Sin embargo, son tantas las exigencias que la curva de demanda representada por DD se contraiga tanto a la izquierda que se vuelva como las curvas de la demanda del oligopolio y del monopolio, que están representadas por las gráficas B y C. Y estas producen una competencia imperfecta. Ahora, en la gráfica del inciso B, nos enfocamos en el oligopolio, en el cual los costos producen un nivel más alto de producción en relación con la demanda total de la industria de demanda. Esto provocará que un monopolio porque resulta imposible la coexistencia de competidores perfectos. Podemos ver la curva del costo marginal, la curva de demanda y la curva del costo promedio, representados por CM, CP y DD. Ahora, la curva de demanda permite que solo un pequeño número de empresas coexistan en el punto del CP, del costo promedio, y estas industrias tienen la peculiaridad
que solo pueden contener a unos cuantos grandes productores. Finalmente, en el inciso C, se enfoca en un monopolio natural. Los costos aquí caen con rapidez y en forma indefinida. Esto provoca que una empresa pueda ampliarse para monopolizar la industria. Esto es porque los monopolios son capaces de elaborar toda la producción de una industria, ya que la tecnología aplica una economía de escala. Recordemos que las economías de escala es la reducción en gastos de producción al expandirse. Esto quiere decir que cuanto más producimos, el costo de producir es menor. A medida que la producción aumenta, la empresa cobra precios enormes y tiene más utilidades, ya que su costo promedio, el CP, va a disminuir. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En la tabla 9.2 podemos ver que la competencia industrial se basa en condiciones de costo. Aquí vemos un estudio realizado por Scherer y Ross, donde se analiza el impacto que provocan las condiciones del costo. En la columna 1 analizamos la participación de producción estadounidense necesaria para que una empresa pueda usar una economía de escala. En la columna 2 se analiza la participación real de las empresas en el mercado y en la columna 3 las razones para realizar una economía de escala. Vamos a analizar el primer dato. En la cerveza tiene una participación de producción del 10 al 14%, pero la participación real es solo del 13%. La razón para utilizar una economía de escala es la necesidad de crear una imagen de marca a nivel nacional con el fin de ser reconocidos, hablando de la publicidad. Ahora vamos a pasar al siguiente estudio. La tabla muestra un estudio realizado por Business Week en el cual se señala la importancia de la marca. Aquí la interrogante era que qué pasaría si Coca-Cola perdiera todos sus activos tangibles en un terremoto. ¿Sus acciones irían a cero? La respuesta es no, porque la simple marca de Coca-Cola vale aproximadamente 67.000 millones de dólares. La marca de una compañía sube de valor cuando ésta se establece como la mejor en el mercado, considerando los aspectos de calidad, precio, el más confiable o en este caso el mejor sabor. Para lograr esto, la empresa debe ofrecer un producto innovador, presentar una diferencia y debe mantener esa publicidad relacionándolo con cosas positivas. En la tabla podemos ver las 10 marcas con más valor a nivel internacional. Ahora, en la tabla 9.4 podemos ver las relaciones de la elasticidad de la demanda. Si la demanda es mayor a 1, la relación entre la cantidad y el precio es la variación porcentual. Un aumento en la cantidad elevaría el ingreso total y el ingreso marginal se mantendría en 0. Si la demanda es elástica en relación a la unidad, donde es 1, la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual del precio. Un aumento en la cantidad no modifica el ingreso total y el ingreso marginal se mantiene en 0. Finalmente, cuando la demanda es inelástica, esto es menor a 1, la variación porcentual de la cantidad es menor a la variación porcentual del precio. Un aumento en la cantidad va a disminuir el ingreso total y el ingreso marginal se va a mantener en menor que 0. Sabiendo esto, se puede identificar la elasticidad de la demanda y su relación con el precio y el ingreso. Continuamos con la tabla 9.3, donde se presenta que el ingreso marginal se obtiene a partir de la función de demanda. Comprendemos que todas las empresas tienen el objetivo de maximizar sus utilidades, pero para poder hacer esto ocupamos conocer el ingreso marginal. El ingreso marginal representado por IM es la modificación de los ingresos que genera una unidad adicional de ventas. Este ingreso es negativo o negativo. Como vimos en la tabla anterior, si es positivo la demanda es elástica. Es 0 cuando la demanda es elástica con respecto a la unidad y es negativo cuando la demanda es inelástica. Para poder obtener el ingreso total que aparece en la columna 3, ocupamos la fórmula ingreso total es igual al precio por cantidad. Ahora vamos a analizar la tabla. Tomando el primer dato de la tabla, 0 unidades tienen un ingreso total de 0. Una unidad tiene un ingreso total de 180 y 2 unidades tienen un ingreso total de 320. Esto es porque 2 unidades se multiplican por los 160, que es su precio, y esto genera un ingreso total de 320. La tabla entonces es un ejemplo de una línea recta o una curva línea de demanda, donde el ingreso total se eleva con la producción. Es necesaria una reducción en el precio para poder vender una unidad adicional. Vamos a comprender y contestar los espacios faltantes en la tabla. En la segunda columna, el precio va disminuyendo de 20 en 20. Entonces, en el espacio entre 40 y 0 vamos a colocar un 20. En la tercera columna, para poder sacar este valor, tenemos que aplicar la fórmula del ingreso, la cual indica que la cantidad se multiplica por el precio. En este caso multiplicaremos 7 por 60 para sacar el 420, que es el ingreso total. Finalmente, para sacar el ingreso marginal,
Vamos a tener que restar el ingreso total de 480 menos 500, lo que da un valor de menos 20, y este es el ingreso marginal. En la gráfica del inciso A hablamos de la utilidad marginal. Aquí los escalones son el incremento del ingreso total que da lugar a una unidad adicional a la producción. El ingreso marginal es inferior al precio desde el comienzo y se vuelve negativo cuando la curva de demanda se hace inelástica. Cuando los escalones del ingreso marginal se alisan, aparece una curva lisa en medio de estos. Se entiende que la curva de demanda es una línea recta y la curva lisa siempre es el doble de inclinada. Si analizamos atentamente la gráfica, sí se cumple. Ahora, esto provoca que la curva de demanda está abajo del ingreso promedio y el ingreso marginal es negativo desde que el ingreso promedio está en el valor de cero. Analizando el inciso B, hablamos del ingreso total, la cual tiene forma de domo. Este va subiendo desde la cantidad donde es igual a cero. Alcanza su máximo en 500, donde la curva de demanda tiene una elasticidad unitaria, es decir, igual a 1, y va bajando de nuevo hasta que el precio llega a cero. La pendiente del ingreso total es igual a 0. La utilidad total es igual a los ingresos totales menos el costo total. La utilidad máxima se da cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Para poder obtener la utilidad es necesario hacer una tabla de costos e ingresos. Para un monopolista, la mejor cantidad es de 4 unidades, ya que se necesita un precio de 120 por unidad. Esto genera un ingreso total de 480 y para obtener la utilidad total es necesario restar el costo total. Entonces, el ingreso total son $480, menos los 250 del costo total, genera una utilidad total de $230. Con esta tabla podemos entender que esa es la mejor combinación. Otra forma de obtener este resultado es comparando las columnas 6 y 7. En la 6 tenemos el ingreso marginal y en la 7 el costo marginal. Finalmente vamos a analizar la figura 9.4, donde el equilibrio que maximiza las utilidades puede mostrarse mediante las curvas marginal y total. En el inciso A vemos la maximización de las utilidades. Aquí la utilidad se maximiza cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, que se encuentra en el punto E. En la gráfica podemos ver que la cantidad está en el eje de las ábscidas y el precio en las ordenadas. El equilibrio del monopolio se encuentra cuando la cantidad es igual a 4. Ahí se maximiza la utilidad. El precio está en el punto G, en la curva de demanda arriba del punto E. Para poder encontrar el precio, la curva se desplaza de manera vertical hacia el punto E, donde el precio es igual a 120. Esto da por entendido que al estar los ingresos promedios en el punto G, que están encima del costo promedio del punto F, garantiza que la utilidad sea positiva, y el área sombreada es la cantidad real de la utilidad. En el inciso B, el costo total crece indefinidamente. La curva de demanda tiene una pendiente negativa. Esto provoca que el ingreso promedio sea mayor al ingreso marginal. La diferencia vertical entre ambas es la utilidad total, que cual empieza y termina negativa, pero entre ambas es positiva cuando alcanza su máxima utilidad en $230. Y estos son todos los ejercicios.